Actualmente se está manejando con bastante frecuencia, que es el manejo del nódulo tiroideo. Actualmente en nuestra ciudad ha aumentado bastante el diagnóstico de nódulo tiroideo y de cáncer de tiroides asociado. Entonces vamos a ver una revisión sobre lo que es el manejo, el diagnóstico y manejo del nódulo tiroideo en sí. Ya, en sí, el nódulo tiroideo son masas firmes que pueden distinguirse del resto de la glándula tiroides al examen físico. Sin embargo, no todas las masas de la glándula tiroides se pueden distinguir fácilmente al examen físico. El examen físico es el primer aproximamiento que podemos nosotros tener al paciente dentro del campo de la tiroides. Sin embargo, es el menos específico y sensible. Algo que nosotros tenemos que ver bien es que dentro de la semiología, cuando nosotros tengamos un paciente que nos refiere que tiene, que se siente una masa tiroidea, aparte de eso hay ciertas características clínicas que vamos a ver más adelante que pueden ya darnos una categoría de que posiblemente el nódulo es maligno. Entonces, como les explicaba, actualmente en especialmente en todo lo que es la zona Sierra Centro, ha aumentado de una manera bastante importante, ya es tanto el diagnóstico como de nódulo como el diagnóstico de cáncer de tiroides, que es el problema asociado más grave que tiene este diagnóstico del nódulo. Sí, como les decía, la parte de exploración física, la clínica del paciente, usualmente no nos es muy específica para el diagnóstico y solo un 7% de todos los nódulos tiroides son diagnosticados de manera clínica por el examen físico. El 67% de los nódulos, de los nódulos se pueden localizar mediante ecografía. Usualmente, la ecografía realizada en cuello, los nódulos tiroides suelen ser hallazgos en pacientes que tienen alguna patología o alguna molestia, o hallazgos en pacientes que se hacen un examen por control. Sí, y se ha visto que hasta el 49% de los pacientes en las autopsias tienen nódulos tiroideos que nunca fueron diagnosticados en el transcurso de la vida. A pesar de que el cáncer de tiroides es un cáncer muy poco frecuente en relación a otros como el cáncer gástrico y el cáncer uterino y el cáncer de mama, eh, eh, este cáncer sí es muy poco frecuente, pero está bastante asociado al nódulo tiroideo. Y a pesar de que igualmente no causa una gran cantidad de muertes, es importante tener un diagnóstico temprano del cáncer asociado al nódulo, porque en la mayoría del caso, casi el 95% de los casos de cáncer de tiroides son cánceres que pueden ser curados con un tratamiento oportuno. Entonces, eso es lo importante en un paciente con diagnóstico de nódulo tiroideo, hacerle un buen pesquisaje para malignidad. Sí, ahora hay que tener en cuenta primero que los nódulos tiroideos son más frecuentes a mayor edad tenga el paciente, especialmente se ven en mayor frecuencia en pacientes pasados los 45 años. Esencialmente se presentan en pacientes que tienen un déficit de nutrición con yodo en la dieta. También es bastante frecuente en pacientes que tienen historia de radiación en la cabeza y el cuello. Y como les decía, un aproximado del 7 al 15% de nódulos tiroideos son malignos. ¿Sí? Hay que tener en cuenta primero que en niños y adolescentes es muy raro, si no van a encontrar más allá del 1,5% de prevalencia. Sin embargo, cuando se diagnostiquen pacientes jóvenes, especialmente menores de 25 años, la malignidad aumenta hasta un 26%, es decir, se duplica la probabilidad de malignidad mientras más joven es el paciente. Y lo malo de esto es que si un nódulo tiroide en un paciente joven es maligno, el comportamiento del del cáncer usualmente es agresivo y la supervivencia es muy baja, generalmente menos del 5% a 5 años. La etiología del nódulo tiroide en sí es una etiología multifactorial, depende mucho de factores medioambientales, de factores de exposición propias del paciente, de factores de la dieta e incluso de factores del desarrollo, en los cuales nosotros tenemos la asociación del déficit de formación de células foliculares. Sí, entonces el problema es el nódulo tiroideo es una patología muy frecuente, especialmente en mujeres, y está bastante asociado a la presencia de factor genético
hipotiroidismo y también de pacientes que hayan tenido cáncer de tiroides o nódulos asociados previamente. Los factores medioambientales que más influyen en la promoción de nódulo tiroideo son el tabaquismo, el déficit de yodo en la dieta y uno de los más importantes y a uno al cual nosotros estamos bastante expuestos durante nuestra formación como médicos es la exposición a la energía, a la radiación ionizante. Sí, hay varias causas benignas del nódulo tiroideo. Dentro de estas, las principales, la tiroiditis focal, un nódulo dominante en un bocio multinodular. Usualmente el bocio multinodular tiene nódulos pequeñitos y el paciente puede toparse un nódulo bastante prominente. Podemos tener adenomas benignos. Los adenomas benignos son crecimientos celulares usualmente asociados a hiperfunción de la glándula, que pueden ser estos foliculares o de las células de Hortle. Quistes tiroideos, paratiroides o tiroglosos, que pueden confundirse con nódulo tiroideo. Agenesia de un lóbulo de la tiroides. A veces cuando no se forma adecuadamente el lóbulo, se queda solo como una formación quística en uno de los dos lados. Puede producirse en una hiperplasia, en un remanente quirúrgico, que si el paciente tuvo que ser expuesto a una resección quirúrgica de la tiroides. También puede ser una hiperplasia de un remanente después de la terapia con yodo radioactivo, especialmente cuando nosotros tenemos hipertiroidismo con nódulos hipercaptantes funcionales. Puede haber remanentes después de la terapia con yodo y volver a formarse nódulos. Y obviamente las causas más raras de procesos nodulares benignos son los teratomas, los lipomas y hemangiomas que pueden formarse en la glándula tiroides. Ahora bien, cuando ustedes tengan un paciente en el cual evalúan un nódulo tiroideo, generalmente los que más llaman la atención son los nódulos de más de 1 centímetro y usualmente son los que se pueden ser valorados mediante la exploración física. Sin embargo, cuando nosotros hagamos los exámenes de pesquisaje, que vamos a hablar un poquito más adelante, si tenemos nódulos menos de 1 centímetro con factores de riesgo, es necesario igual también hacerle un análisis. Ahora bien, dentro de la clínica, cuando ustedes ya tengan al paciente que tiene un nódulo tiroideo, ¿cómo vamos a nosotros preocuparnos del nódulo si es benigno o maligno? Las características son importantes. Primero, siempre que tengamos nosotros antecedente familiar de bocio o en zonas de bocio endémico, obviamente el nódulo tiene más potencial de ser benigno asociado a bocio multinodular. Dentro de ya las características propias del paciente femenina de más de 45 años, cuando el nódulo es blando, cuando ustedes le palpan, o está asociado a bocio multinodular, es más probable que sea benigno. Si nosotros ya investigamos un poco más debido a la clínica del paciente y hacemos factores séricos, si tenemos anticuerpos antitiroideos elevados, es muy probable que el nódulo tiroideo sea benigno debido a una tiroiditis inmunológica. Sí, ahora, cuando ya pasamos nosotros a la parte de las técnicas de escaneo, las técnicas de imagen, nosotros tenemos primero, si nosotros hacemos una gamografía al paciente, el nódulo hipercaptante caliente es un nódulo usualmente benigno asociado a hipertiroidismo, eso es bueno. En la ecosonografía, cuando el nódulo es quístico puro, es decir, solo es agüita, es 100% benigno. Obviamente, si necesitamos hacer biopsia, ya vamos a ver más adelante, la biopsia con aspecto benigno citológico es benigno, y cuando nosotros tenemos un nódulo al cual está asociado a hipotiroidismo, y nosotros empezamos terapia con levotiroxina, el nódulo regresa, el nódulo empieza a desaparecer. Generalmente este nódulo es de características benignas. Cuando nosotros pensamos en evaluar un nódulo de menos de 1 centímetro, ¿y por qué los evaluamos? Generalmente en los nódulos de menos de 1 centímetro podemos tener microcarcinoma papilar, que es el más común, hasta el 36% de los casos. Sí, sin embargo, esto está asociado también a otros factores de riesgo, como la déficit de yodo y la exposición a energía ionizante, radiación. Usualmente los nódulos de menos de 1 centímetro tienen mejor pronóstico que los de más de 1 centímetro en el caso de que sean malignos. Sí, y generalmente para el seguimiento de estos nódulos, lo único que necesitamos es la ecografía. La PAF, ya vamos a hablar más adelante, la punción por aguja fina, vamos a hacerlo solo en los nódulos que tengan características malignas o
en los cuales tengamos, hablando de los de menos de 5 de 1 centímetro, ¿no? O en los cuales tengamos acompañado metástasis ganglionares cervicales. Ahí vamos a hacerle punción porque hay alta probabilidad de que sí sea un cáncer. Ya dentro de la clínica propia del nódulo, como les decía, el nódulo tiene una clínica muy inespecífica. Usualmente los hallazgos se realizan en ecografía, ya sea por otra patología o ya sea por control, eh, por algún control que se realice el paciente. Cuando el nódulo usualmente da sintomatología, la sintomatología suele darse de manera como, de una manera en el cual el nódulo está comprimiendo ya la zona de aledañas a la tiroides. Podemos nosotros tener disfonía cuando existe una compresión sobre el nervio laringio recurrente, disfagia cuando ya hay una compresión sobre el esófago. Podemos tener disnea si la compresión sobre la tráquea o incluso sobre el nervio laringio superior. Y obviamente podemos ver la presencia de adenopatías cervicales. Cuando tenemos estos signos, hay que sospechar que el nódulo pueda ya ser maligno. ¿Sí? Generalmente la malignidad en los nódulos es de muy larga data. El nódulo usualmente se maligniza entre 5 a 6 años después del primer diagnóstico. Es decir, que nosotros tenemos un tiempo largo para diagnosticar. Sin embargo, cuando el nódulo crece de manera muy rápida, es decir, el paciente dice que en unos 6 meses creció el nódulo, se vio la masa, esos en cambio están asociados a neoplasias de peor pronóstico. Existen 4 tipos de neoplasias principales en el cáncer de tiroides. No vamos a hablar de eso, pero para que ustedes sepan, cuando el nódulo tiene un crecimiento muy rápido, en menos de 6 meses, está asociado a una neoplasia que se conoce como cáncer anaplásico de tiroides. Y esta patología es muy, muy agresiva, incluso produce metástasis pulmonares muy rápidamente. Y una de las causas principales también por las que a veces el paciente acude a control es por dolor. No disfagia, no disfonía, sino dolor en la zona de la tiroides y esencialmente el paciente se queja de dolor en la zona donde se encuentra el nódulo. Sí, como les decía, lo importante es el diagnóstico oportuno, ya que la mayoría de las neoplasias asociadas a nódulo tiroideo suelen ser de buen pronóstico y esencialmente pueden ser curables. Sí, entonces nosotros solo con el examen físico esencialmente solo se puede llegar al 4 por 1000 de diagnóstico. Sin embargo, si asociamos el ultrasonido ya podemos llegar a detectar hasta el 6 por 1000 de pacientes con nódulos tiroideos asociados a cánceres papilares, que es el más común. Dentro del abordaje diagnóstico tenemos que tener en cuenta ya algunas cosas que les he venido mencionando. Primero, si la progresión de los síntomas es rápido, pacientes en los extremos de la vida, menos de 20 años o más de 70 años, pacientes de sexo masculino, paciente con antecedentes de cualquier tiroidiopatía, historia familiar de cáncer de tiroides o de hipotiroidismo y pacientes con exposición a radiación son pacientes de alto riesgo de tener cáncer de tiroides y debemos investigar el nódulo de una manera adecuada. Cuando ustedes van a investigar de manera clínica, tenemos algunas maniobras. La más común que ustedes se utiliza o que utilizamos para realizar la palpación de tiroides es la maniobra de Kervine, en la cual nosotros nos ponemos detrás del paciente, le pedimos que hiperextienda el cuello y palpamos las zonas laterales a la tráquea en busca de los límites de la tiroides y obviamente de que existan patologías nodulares o no. Mientras vamos explorando, le vamos pidiendo al paciente que vaya tragando saliva. Con eso producimos compresión de la tráquea hacia nuestros dedos y podemos evaluar si existen o no masas. También podemos evaluar el tamaño de la tiroides y la consistencia de la tiroides. Tenemos la maniobra del Lahey. La maniobra del Lahey, en cambio, desde la parte anterior al paciente colocamos los pulpejos de los dedos sobre uno de los dos lados de la tráquea y con la otra mano pues vamos explorando las zonas de la daña de la tráquea y los tejidos blandos para valorar los lóbulos de cada lado de la tiroides. Tenemos la maniobra de Crilley, en la cual ustedes con una sola mano colocan sobre la tráquea del paciente y van moviéndole en sentido opuesto de su mano y le van moviendo para buscar si existen o no compresión nodulares entre la tráquea y sus dedos. Cualquiera de las 3 maniobras o de preferencia las 3 maniobras se realizan para hacer una investigación adecuada del nódulo tiroideo. Si nosotros ya tenemos un nódulo tiroideo, ¿qué examen complementarios vamos a hacer? Se hacen solo 2 exámenes complementarios.
Y esencialmente el primer examen complementario que hacemos es la TSH. La hormona estimulante de tiroides, que es la hormona que controla la producción de las hormonas tiroides, es la que nos va a servir para saber qué vamos a dar nosotros en la evaluación del nódulo tiroideo. Entonces, si nosotros tenemos el nódulo tiroideo con una TSH normal, no necesitamos hacer otro análisis de sangre y generalmente mandamos a este paciente a realizarse ecografía. Si la TSH sérica está disminuida, quiere decir que hay un bloqueo de la TSH, entonces vamos a estar nosotros frente a un hipertiroidismo. Y en este sentido, la primera examen que vamos a pedirles es una gammagrafía tiroidea para observar la característica del nódulo, si es hipercaptante o no. Si la TSH sérica normal alta o está elevada, este ya es relacionado con riesgo de cáncer de tiroides en el paciente con hipertiroidismo. Nódulo tiroideo es un paciente que tiene alta probabilidad de desarrollar cáncer de tiroides. Entonces a este paciente usualmente le mandamos ya a hacer la investigación con ecografía y posteriormente, de acuerdo a los hallazgos, haremos PAF. ¿Cuándo nosotros vamos a pedir anticuerpos antitiroides o para ver si es una enfermedad autoinmune? Esencialmente pedimos esto cuando el paciente tiene hipotiroidismo asociado a dolor y enrojecimiento de la zona de la tiroides, porque generalmente estos anticuerpos se producen en las tiroiditis autoinmunes, que también pueden ser una causa del nódulo tiroideo y son una causa que puede darnos a nosotros, al paciente, masas de corta data en el paciente. Pero la clínica es diferente. La clínica del cáncer usualmente es una masa que crece, usualmente no es dolorosa. En cambio, en el paciente con tiroiditis suele ser una masa dolorosa a la palpación, incluso con piel caliente, como cualquier proceso inflamatorio. Otra de las cosas que se pueden pedir, y esto ya en pacientes que tengamos una alta sospecha de diagnóstico de cáncer, es la calcitonina sérica. La calcitonina sérica se sospecha en pacientes que tengan neoplasia endocrina múltiple, ¿sí? Patología NEM1 o NEM2, más bien está asociado a la NEM2 y especialmente se solicita en pacientes que tienen antecedentes familiares de esta patología o que tienen tal vez ya diagnósticos de otros tumores asociados a esta patología, debido a que nos asocia a la presencia de calcitonina alta asociada a NEM2, nos sugiere cáncer medular de tiroides, que es uno de los cánceres más agresivos. Después del anaplásico, cáncer medular es el segundo más agresivo. Sí, y otra de las cosas que suelen pedir, que no se debe pedir a menos que nosotros vayamos a operar al paciente, es la tiroglobulina. La tiroglobulina no nos sirve para diagnóstico, no nos sirve para pronóstico. Sí, la tiroglobulina puede estar elevada o normal en un paciente con cáncer de tiroides, pero si nosotros vamos a realizar una cirugía o vamos a someter al paciente yodo radioactivo, es importante tener el valor de tiroglobulina previa. ¿Para qué? Para que una vez realizado el procedimiento resolutivo, la tiroglobulina nos sirve para ver si existen o no remanentes de tiroides o si existe una recidiva del nódulo o del cáncer, porque generalmente la tiroglobulina postquirúrgica debe estar más baja del valor previo o debe ser nula. Si la tiroglobulina está más alta o empieza a subir, quiere decir que tenemos una recidiva. Entonces la tiroglobulina nos sirve para seguimiento de recidiva, pero no nos sirve para diagnóstico ni para pronóstico. Ahora bien, dentro de los anticuerpos, si ustedes ven la necesidad de solicitar anticuerpos, ustedes tienen los anticuerpos antiperoxidasa, que se refiere a una tiroiditis de Hashimoto, los anticuerpos antirreceptores de TSH, que son comunes en la enfermedad de Graves-Basedow, y los anticuerpos antitiroglobulina, ¿sí? Que son generalmente indispensables en las tiroiditis autoinmunes, y que si nosotros tenemos anticuerpos antitiroglobulina, esto es indispensable saber cuando pensamos en una tiroiditis autoinmune, porque el valor de tiroglobulina puede darnos falsos negativos en el seguimiento posterior al tratamiento. Entonces, si nosotros sospechamos de una tiroiditis autoinmune y el paciente tiene presencia de anticuerpos antitiroglobulina, el valor de la tiroglobulina ya no nos va a servir mucho para el seguimiento. Sí, sin embargo, esto ya más bien está asociado o lo maneja el médico endocrinólogo, debido a que la patología que no es maligna o que no es asociada a compresión, la maneja ya la parte endocrinológica más que la parte quirúrgica.
Dentro de los estudios de imagen, el estudio más importante que nosotros vamos a tener es la ecografía en el nódulo tiroideo, especialmente para descartar patología maligna. Sí, es importante que nosotros podemos palpar el nódulo, obviamente vamos a intentar determinar el tamaño. Sin embargo, la ecografía nos va a servir para determinar tamaño exacto del nódulo y las características de este, y también nos va a servir para detectar otros nódulos que puedan no haber sido palpables durante el examen físico. Sí, entonces tenemos que tener, ya les vamos a hablar algo de las características, pero las microcalcificaciones, la hipoclorogenicidad, los regulares, el flujo sanguíneo interno alto, usualmente son características de malignidad. Sí, entonces aquí tenemos el ecotiroideo, si miren, aquí tenemos en esta imagen, podemos ver un nódulo con tabicaciones, ¿sí? Un nódulo de manera espongiforme, este es igual a un nódulo espongiforme grande. Entonces, hay ciertas características que ya vamos a ir hablando sobre el nódulo en relación a malignidad. Aparte de eso, no solo debe hacerse un eco simple, sino que debemos pedir un eco Doppler. Como ustedes ven, una de las características malignas del nódulo es que tenga vascularidad centrípeta o central. Entonces, eso solo podemos verlo con el eco Doppler. Entonces, cuando ustedes pidan un eco a un paciente que están sospechando de un nódulo tiroideo, especialmente maligno, asociado a hipotiroidismo, siempre pidan un eco con Doppler para ver las características sanguíneas del nódulo. Sí, den criterios del nódulo si es benigno. O sea, cuando nosotros decimos, no, este nódulo es benigno, no vamos a hacerle nada. Es quístico, es decir, es un quiste puro, no tiene ecos internos, es líquido puro. O cuando tiene una apariencia espongiforme, pero la apariencia espongiforme siempre y cuando sea menor de 2 centímetros, sí. Eso quiere decir que el nódulo es benigno. Todo nódulo espongiforme mayor de 2 centímetros, en cambio, debe ser evaluado, puede tener micro, microcáncer. Entonces, nosotros cuando tenemos ya el eco, vamos a analizar la escala de TIRADS, es la que más comúnmente se utiliza para evaluar los nódulos tiroideos. La escala de TIRADS está basada en las características anatómicas. Entonces, para valorar el TIRADS, nosotros tenemos todas estas características que están listas aquí: hipoecogenicidad del nódulo, microcalcificaciones, cuando el nódulo es parcialmente quístico o tiene lobulaciones, si tiene bordes irregulares, si invade el parénquima perinodular, si tiene una configuración más alto que ancho en relación a la línea media y a la línea sagital, y si tiene vascularización intranodal. Cada una es un punto. Entonces, por ejemplo, aquí miren, esta imagen es vascularización intranodal. Usualmente es benigno cuando la vascularización es solo acá en el centro, pero cuando tenemos otros vascularización perdón, en la periferia, pero cuando nosotros tenemos vascularización centrípeta, como este caso, es un signo de malignidad. Sí, la hipoecogenicidad que ustedes pueden ver aquí, miren, este es el tejido tiroideo y aquí tenemos el tejido que se encuentra dentro del nódulo, es menos refringente, si nos da menos ecos, eso también es una característica de malignidad. Y obviamente aquí este nódulo es bastante regular, pero miren acá, vemos como que tiene una infiltración hacia el parénquima, aquí en esta parte también, o sea, no tiene un borde muy adecuado, también es otro signo de malignidad, ¿sí? Usualmente la presencia de dos criterios ecográficos ya nos da una sospecha alta de hasta un 93% de lesión neoplásica. Sin embargo, la escala de TIRADS nos refiere de la siguiente manera, para que ustedes tengan una mayor aproximación acerca de qué se debe hacer con el paciente. Entonces, el TIRADS 1 es una tiroides normal que no tiene lesiones focales. El TIRADS 2 es un nódulo benigno o de patrón notoriamente benigno, es decir, los que son quísticos y los que son espongiformes menos de 2 centímetros, cuando no tienen ningún punto en la escala. Los TIRADS 3 son nódulos probablemente benignos. ¿Cuáles son estos? Los nódulos probablemente benignos son nódulos que no tienen una característica quística ni espongiforme normal, pero que no tienen ninguna de las otras características de malignidad. Entonces, estos tienen 0 puntos en la escala. Decimos aquellos nódulos que son indeterminados. Estos pueden
presentar menos del 5% de riesgo de malignidad y usualmente a estos son a los que se les manda a seguimiento solo con exámenes de control, no con punción. De ahí nosotros tenemos el TIRADS 4 y el TIRADS 5. TIRADS 4 y TIRADS 5 amerita ya realizar punción. Sí, debido a que dentro de estos, el TIRADS 4 tiene 3 clasificaciones dependiendo el número de puntos que tengamos en relación a malignidad. Sin embargo, ya que tenga del 10 al 85% de malignidad, nos hace que todo paciente con TIRADS 4 debe ser realizado una punción. El TIRADS 5 ya es un nódulo notablemente maligno, generalmente tiene 5 o más puntos de la escala, es decir, de 5 a 7. Este tiene ya hasta un 85, más del 85% de riesgo de malignidad, entonces también debe realizarse punción. Y el TIRADS 6 es cuando ya tenemos un diagnóstico previo de punción maligna, sin embargo, el paciente se hace un control del nódulo por cualquier circunstancia. Entonces, miren, aquí tenemos algunos, por ejemplo, miren, este es un nódulo esponjiforme que nosotros podríamos decir que es benigno, debido a que, si ustedes ven aquí, mide 1,82 centímetros, como que un borderline entre el tamaño, si no tiene otras características malignas, aparentemente. Sin embargo, cuando le sometemos al Doppler, miren, al ecodoppler, en cambio, tiene vascularización centralizada, entonces eso ya es una característica maligna. Aquí, por ejemplo, tenemos un nódulo que ustedes ven que tiene muchos tabiques, ¿sí? Es como un panal de abeja. Y aparte de eso, ese panal de abeja tiene vascularización centralizada dentro de él, entonces ya tiene otras características. Miren, es irregular, tiene bordes irregulares y no es como el nódulo de acá. Miren, es un borde bastante regular. Sí, por ejemplo, acá tenemos otro nódulo, las microcalcificaciones internas, sí, ese también ya es otro punto de probable malignidad. Entonces, otro de los exámenes que hacemos, como ustedes ya vieron, si tenemos la TSH disminuida, quiere decir que tenemos un hipertiroidismo. Y aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una gammagrafía tiroidea. La gammagrafía tiroidea nos sirve para ver qué tan captante es el nódulo en relación al yodo, y nos va a permitir saber si es un nódulo hiperfuncionante o es un nódulo hipofuncionante. Los nódulos calientes o hiperfuncionantes, como en este es el caso, generalmente son nódulos benignos y no son asociados a malignidad. Generalmente los nódulos de hipertiroidismo no suelen ser malignos. Sin embargo, los nódulos fríos, como ustedes pueden ver acá, ¿sí? Este nódulo que CAPSI no capta. Este nódulo, en cambio, es un nódulo que tiene potencial maligno. En un paciente con hipertiroidismo, con nódulos malignos, hasta el 10% de estos nódulos, con nódulos fríos, perdón, hasta el 10% pueden ser malignos. Entonces, si ya tenemos esto en la centillografía, mandamos a hacer una PAF. Aparte de eso, tenemos otras características, otros exámenes, como por ejemplo la resonancia y la tomografía. Esencialmente la resonancia y tomografía de cuello o de tiroides nosotros solicitamos cuando vamos a hacer una cirugía para ver si existen o no cadenas ganglionares afectadas para determinar la extensión de la resección tiroidea. Y también podemos pedir el PET-scan, que es la tomografía por emisión de positrones, cuando necesitamos ver si existen focos externos de captación de yodo radioactivo, de captación del contraste radioactivo que se coloca en el PET, para ver focos externos. A veces cuando ya hay metástasis, a veces no se encuentran en la tomografía, el PET-scan es bastante útil. Cuando nosotros ya tenemos la sospecha del nódulo de malignidad con eco, un TIRADS 2 o 3 o un nódulo frío en centillografía, hacemos la PAF. La PAF, que es la punción aspiración por aguja fina para obtener material para realizar estudio citológico, es un procedimiento bastante simple, esencialmente, especialmente si se lo hace dirigido con aguja. Es confiable, tiene una buena tolerancia en el paciente, aunque la mayoría de pacientes se queja de dolor por las varias punciones que hay que realizarlo. Y sin embargo, es un examen que puede ser muy accesible, ya que se necesita solo de una guía ecográfica y las agujas de punción. Entonces, la PAF usualmente nos va a dar 3 tipos de diagnósticos: los nódulos benignos, los nódulos malignos y los nódulos indeterminados. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Usualmente, aparte de eso, de las características que ya hablábamos anteriormente, ¿a quién hacemos PAF?
Tiras 3 y 4 que podemos ver acá todos los que son las características que ya venimos viendo, ¿sí? Las características previas hacemos PAP, pero hay que tener algo aquí importante. El nódulo mixto, el tiras 3, el nódulo sólido quístico, que no tiene otros hallazgos de malignidad, si es mayor de 2 centímetros, o el nódulo espongiforme, si es mayor de 2 centímetros, debemos hacer PAF, porque puede tener microtumores dentro del ese. Al nódulo quístico jamás hacemos PAF, el nódulo quístico no es maligno. Y obviamente a todo nódulo de más de 5 milímetros con características de un paciente que tenga antecedentes de malignidad, podemos ya hacerle una PAF en relación a las características que tenemos. Y aquí tenemos nosotros la clasificación del VIRATS, de la clasificación la calificación del British Thyroid Association, que es la clasificación que se utiliza para, es la clasificación que se utiliza para el diagnóstico citológico. Entonces, una vez que nosotros tenemos el diagnóstico citológico, vamos a tener una de estas clasificaciones y usualmente desde la clasificación 3 nosotros podemos referir ya para cirugía, ya sea el cirujano general, el cirujano de cabeza y cuello o el cirujano oncólogo, que son aquellos que manejamos la patología tiroidea ya en lo que es ya la patología de resección, ¿sí? Entonces, esto es importante. El que es importante para ustedes es el TIRATS 1, el T1, perdón, el tipo 1, eh, porque este es el no diagnóstico, es decir, es el que fue tomado mal la PAF o por alguna razón no es un material adecuado. Repetimos la PAF en 4 semanas después de realizado la anterior PAF para comprobar si es maligno. El TIRAS 2 es el T2, perdón, es no neoplásico, es decir, características benignas. A ese le hacemos el seguimiento cada 6 meses con TSH y ecografía. Si a los 6 meses este nódulo sigue sin presentar cambios, pues podemos ya hacerle al año. Y la recomendación actual es, si al año ya no presenta malignidad, el paciente no tiene problemas, se puede hacer una ecografía y una TSH de control cada 3 años. La lesión folicular, que es ya el T3, que generalmente está asociado a neoplasia folicular o a lesión folicular indeterminada, esta ya debe realizarse resección del lóbulo afectado y generalmente puede ya requerir una tiroidectomía total dependiendo las características que tenga la tiroides durante la cirugía. El tipo 4, el T4, ya es un sospechoso alto de malignidad. A este debemos hacerle una inmunohistoquímica para determinar qué tipo de tumor es y con eso vamos a dar otros tipos de tratamiento. Pero este ya va a resección quirúrgica. Y el tipo 5 ya es malignidad confirmada y el tratamiento irá de acuerdo al diagnóstico y al avance que tenga el tumor. Vamos aquí a tener nosotros tratamiento con yodo radioactivo, vamos a tener tratamiento con resección tiroidea, vaciamientos ganglionares, ya dependerá mucho de qué tan avanzada esté la enfermedad. Y aquí tenemos nosotros, les presento, es más o menos el algoritmo que hacemos. Tenemos la TSH, como ya veíamos, si es alta, es hipotiroideo, ¿no es cierto? Entonces el paciente con TSH normal alta o alta va a ecografía. Si se confirma el nódulo que tiene características sospechosas, pues se manda a hacer la biopsia. Si es maligno, va a intervención quirúrgica y obviamente al otro tipo de manejo neoplásico. Si es sospechoso, podemos hacer una gamografía si la TSH está alterada o está baja. O si no, igualmente, como les decía, pasa a control. Si realizamos gamografía, todo nódulo frío de preferencia se realiza resección, todo nódulo caliente va a observación y si la punción igual es por benigno es observación. Cuando nosotros vemos TSH baja, es decir, el paciente hipertiroideo, vamos nosotros a realizar la gamografía y vamos a hacer evaluación para cuáles son las causas del hipertiroidismo. Aquí tenemos en cambio, la guía de NCCN, que es la Asociación Americana de Cáncer. Prácticamente son los mismos, sin embargo, ellos recomiendan que cuando tenemos una TSH elevada, tenemos que hacer
aparte de eso, ellos sí recomiendan hacer la calcitonina en caso de que sea un paciente sospechoso y los anticuerpos antitiroides. Por lo demás, es casi parecido el manejo, no hay ninguna diferencia. Siempre tengan en cuenta que los nódulos de menos de 1 centímetro que no son sospechosos, se hace el seguimiento clínico a los 6 meses con TSH y ecografía, y después se puede ir extendiendo el tiempo de seguimiento. El nódulo que es más de 1 centímetro o que ya tiene otras características sospechosas, pues va directo a aspiración por aguja fina. Entonces, eso, las perlas, ¿no? Hallazgos benignos, seguimiento ecográfico cada 6 a 12 meses con TSH. Si el hallazgo no es concluyente, o sea, tenemos un diagnóstico indeterminado, nueva PAF en 4 meses. Si el hallazgo es sugestivo de malignidad, remitimos al endocrinólogo o al cirujano correspondiente para que realice ya el tratamiento definitivo. Si nosotros tenemos un nódulo benigno en paciente con hipotiroidismo y que no nos da características malignas, empezamos la terapia con levotiroxina, y si el nódulo baja de tamaño, eso es una buena característica. Generalmente, los nódulos pueden reducir hasta el 50% del tamaño con el seguimiento con levotiroxina dentro de los 6 meses al año. Entonces hay que hacer el seguimiento. Podemos nosotros dar yodo radioactivo. Sí, sin embargo, si es tumoral el nódulo, usualmente no mata al nódulo si no capta. Debido a que el yodo radioactivo, si no es captado por las células del nódulo, pues no va a ser funcional. Entonces, generalmente, terapia con yodo radioactivo se recomienda solo para matar las células que queden posterior a la cirugía. Si nosotros tenemos un nódulo quístico o un nódulo espongiforme que produce molestias al paciente, puede hacérsele ablación con alcohol. Sí, sin embargo, esta ablación con alcohol recidiva bastante, casi el 50% de los casos recidivan. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con nódulo benigno que está causando alguna sintomatología compresiva, disfagia, orinofagia, dolor, es preferible remitirlo a cirugía porque los síntomas no van a ceder solo con la levotiroxina, y usualmente estos nódulos hay que removerlos y mandarlos a estudiar. Menos del 5% presentan malignidad. Sin embargo, podemos nosotros estar ante un cáncer que no está produciendo características malignas o un cáncer temprano. Entonces, si es un nódulo con características benignas que produce algún síntoma, es preferible referirlo al cirujano. Y como ya les decía, ¿cuáles son nuestras indicaciones de cirugía? Cuando ustedes ya deben decirle al paciente, no tiene que ser operado. Cuando tenemos ya las etiologías sospechosas que hablábamos, tipo 3, tipo 4, cuando hay malignidad ya demostrada, lesiones quísticas recidivantes después de tratamientos de ablación, y cuando tenemos síntomas compresivos en nódulos benignos. La tiroidectomía, usualmente el paciente les puede preguntar, ¿y qué me va a pasar? Obviamente, si hacemos una tiroidectomía, pues el paciente va a tener un hipotiroidismo quirúrgico. Entonces, eso es lo primero que hay que decirle al paciente, ¿no? Que usted después de la tiroidectomía, va a ser candidato a tomar levotiroxina por vida. Sí, hay que decirle también que puede tener hipoparatiroidismo temporal o permanente debido a la cirugía, ya que las paratiroides se encuentran en los extremos de los lóbulos, y usualmente son resecados con la tiroides, especialmente cuando son nódulos malignos que ya presentan fibrosis. Puede haber hipotiroidismo temporal o permanente que requiera tratamiento igual crónico como el hipoparatiroidismo, como el hipotiroidismo. Una de las lesiones más frecuentes es la lesión del nervio laringio recurrente, y eso sí hay que explicarle al paciente que posterior a la cirugía puede quedarse con defectos de la voz. Sí, y bueno, ya la hemorragia, eso correspondería que le explique el cirujano que lo va a operar, pero es bastante común la hemorragia post-tiroidectomía si no tiene el paciente un postoperatorio adecuado. Y obviamente pueden explicarle a usted al paciente que la cirugía se puede hacer de tipo convencional, hay cirugía mínimamente invasiva, por endoscopía, videoasistida, por abordaje lateral con cámara, que pueden reducir la cicatriz del paciente. Esencialmente aquí en el Ecuador muy poco he visto yo hacer mínimamente invasiva de tiroides, sí es un poco compleja y está reservada para nódulos de menos de 2 centímetros. Entonces,
Generalmente no he visto hacerlo, la cirugía convencional normal que ustedes deberían haber visto con la sección en la parte inferior del cuello para abarcar el cuerpo completo de la tiroides. Sí, y algo muy importante que, bueno, ustedes, para que conozcan ustedes, en el tipo 3, en el T3 del histopatológico, cuando se hacen las hemipteriodectomías, es importante que se le pueda realizar al paciente el histopatológico transoperatorio, la biopsia por congelación, ya que esto nos va a permitir definir si se le hace una tiroidectomía total o no. Sí, sin embargo, usualmente aquí en el Ecuador no lo hacen o no existe un laboratorio que lo haga de forma adecuada. Y aquí, generalmente, lo que se prefiere hacer es una tiroidectomía total. Hay un estudio del Hospital Eugenio Espejo en relación a las tiroidectomías, hemitiroidectomías y tiroidectomías totales, para ver qué cantidad de lóbulos contralaterales tienen ya infiltración microtumoral, y se ha visto que hasta el 80% de los casos de nuestra población, bueno, nuestra población, sino en los estudios del Eugenio Espejo, que se hicieron, hay invasión micronodular en el otro lóbulo, y los pacientes tuvieron que ser sometidos a tiroidectomía total después del histopatológico completo. Entonces, actualmente se prefiere realizar tiroidectomía total en todos los pacientes que tengan ya probabilidad de cáncer de tiroides. Bueno, muchachos, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Ya te ayudo. Espérate, se toca regresar, hermano. Muchachos, ¿alguna pregunta? Una pregunta. Todos los estados de TIRAS ya se considera que necesita un manejo quirúrgico. Perdón, no lo escuché bien. Repítame la pregunta. Mi pregunta es, ahí nos vimos la escala de TIRAS. Dentro de la escala de TIRAS, ¿a partir de cuál se puede decir que necesita una valoración o una operación quirúrgica? El único TIRAT que ya nos permitiría decir que necesita una intervención quirúrgica es del 6, porque esa es malignidad confirmada. De ahí del TIRAT 4 y 5, que son los que se manda a hacer PAF, o el TIRAT 3 en caso de que el nódulo sea muy grande, no se puede decirle al paciente que hay que operarle, porque el TIRAT solo nos sirve para ver características del nódulo y ver si hacemos o no PAF. El único TIRAT que ya tiene malignidad confirmada es el último, el TIRAT 6. Entonces, este nos puede ya indicar, o sea, el paciente ya tiene malignidad confirmada. Entonces, puede decirse al paciente que tiene resolución quirúrgica. Sin embargo, si es un paciente con malignidad confirmada que se está haciendo un eco de control o para ver alguna característica, es posible que el paciente ya no sea candidato a cirugía. Entonces, con el TIRAT no podemos nosotros evaluar la posibilidad quirúrgica. La posibilidad quirúrgica nos da el histopatológico, ¿sí? Entonces, histopatológico T3, T4 y T5 son quirúrgicos. T1 y T2 no. Gracias, doctor. ¿Cómo se llama? ¿Alguna otra pregunta? ¿Este perrito cómo se llama? Listo, muchachos. Entonces, si no tenemos ninguna pregunta, pues nos veríamos la próxima semana. La próxima semana la clase es acerca de quemaduras. Que tengan una buena noche. Muchas Pasen gracias, bien. Doc. Hasta luego, Doc. Muchas Muchas gracias. gracias, Doc. Muchas gracias, Doc.